Particularmente este proceso de Chile Escala es una metodología donde reunimos a entre 4 a 6 personas de manera digital para conversar sobre distintos tópicos relevantes para el país. En el año 2020 conversamos sobre qué cambiar, mejorar o mantener en Chile. Conversamos también sobre cómo se habían sentido las personas en la última semana para tratar de detectar un poco cómo estaba la emocionalidad del país. Y también escogimos un tema en el cual ellos podían profundizar y levantar propuestas. Y lo dije y lo transmití por todos lados, que me gustó mucho porque nos respetamos. Éramos todos diferentes, yo me acuerdo como que si fuera hoy día que había una señora o un señor, parece que era que pues nos reíamos, que como que era el único que opinaba diferente a nosotros, no iba por la misma línea de que íbamos los demás, ¿me entiendes? Por no nombrar en qué línea. Pero nos respetamos, nos dieron nuestro espacio a cada uno. Ese proceso de diálogo que se daba en grupos pequeñitos fue súper importante para poder escuchar las distintas voces y miradas. Y para eso nosotros intencionamos que exista diversidad. Esta no es una conversación entre personas que piensan igual que uno, no es una conversación entre amigos que tal vez de repente tenemos trayectorias de vida súper similares, sino que es una conversación entre personas que piensan diferente y que ponen esa diferencia al servicio de una construcción común. Qué importante lo que vemos del proyecto, porque de alguna forma también refleja las conversaciones que se pueden estar dando en la sociedad o que se pueden dar en la sociedad y que se distancian tanto de la discusión en la élite política. A mí eso me llama mucho la atención de este proyecto. Probablemente lo abordemos durante el programa, porque ese desacople también es probablemente lo que ha hecho fracasar desde el proceso constituyente hasta la discusión que permita dar soluciones a lo que partió hace 2 años con el estallido social. Manuel, danos tú más detalles respecto de cuánta gente participó de este proyecto y de eso que yo anticipaba, que es la idea del tránsito, de cómo ustedes han revisado lo que ha pasado con las mismas personas durante este tiempo. Bueno, desde el 2020 a la fecha hemos desarrollado distintos mecanismos participativos que han reunido en torno a las 150.000 personas en total. Han sido distintas estrategias de diálogos, de consultas, tratando siempre de tener la diversidad, tal como tú decías, la necesaria diversidad de la conversación en un espacio que es un espacio seguro, un espacio donde normalmente hay una persona que guía la conversación, que orienta. Y en ese contexto es que durante el mes de julio invitamos a cientos de personas que habían participado en conversaciones el año 2020 para, en estos grupos de conversación, tener una mirada de cómo ha evolucionado el país en estos 2 años. Y ahí aparecen cuestiones muy interesantes. Esto fue justo en el periodo cuando terminó el trabajo de la convención y antes del plebiscito. Entonces era como un periodo bien intenso de campaña, de alto debate en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y uno lo que puede ver, por ejemplo, es que las emociones negativas en las personas se han intensificado. La primera pregunta que nosotros hacemos en el grupo de conversaciones: ¿cuál es la emoción que más has sentido en la última semana? Y las emociones negativas, lo que tiene que ver con el miedo, con la angustia, con la frustración, con la incertidumbre, todos esos conceptos aparecen en mayor frecuencia y a eso nosotros lo hemos llamado el malestar. Entonces es un malestar que se intensifica y eso quizás tiene que ver con que cuando conversan sobre los desafíos del país, la sensación es un poco que estamos igual o peor que antes. Claro. En el fondo están los mismos desafíos e incluso más desafíos, aparecen otros, aparece el tema de la seguridad, aparece el tema de la delincuencia con la violencia, los temas económicos. Entonces, a nivel de contexto de país y las emociones que sientan las personas, uno podría decir que está en ese contexto de incertidumbre, de inseguridad y de malestar, que quizás también es algo que se ve en ese debate público. Hablemos del malestar y también de la frustración, ¿no es cierto? La sensación de que han pasado desde el estallido un par de años y algo más, y no se soluciona nada y no sabemos si eso desacopla aún más a la población de la crisis institucional de la que estábamos, ¿no es cierto? Total. Se hablaba de malestar ya en el estallido social, hoy hablamos de una agudización del malestar, Gloria. ¿Por qué se produce? Sí, mira, yo creo, bueno, voy a mostrar, porque Por traje favor. efectivamente los libros que trabajamos con Danae, son 2, básicamente. Este, que es el primero, que se llama El pueblo en movimiento del malestar, el pueblo unido, mitos y realidades de la participación ciudadana en Chile, que es un libro que se origina a partir de los movimientos
no solamente estudiantil, sino que el movimiento en general que vimos a partir del 2011. Es como, y esto que además se reflejó en otras partes del mundo, ¿no? Que creo que estaba ahí presente. Y nos hicimos la siguiente pregunta a partir de este segundo libro, que es que lanzamos el año 2020, y que es El pueblo en movimiento, el malestar al estallido. ¿Y por qué creo que es importante la reflexión que está ahí? Porque lo que nosotros entendimos, e invitamos a varios cientistas sociales a trabajar distintos artículos de distintas miradas, que aquí lo que hubo finalmente en Chile es un conflicto, una coyuntura crítica que ocurre en el 2011 y que no logra procesarse de manera adecuada la institucionalidad, y llegamos finalmente al estallido social. Y ese estallido social tiene múltiples causas, ¿no? Nosotros lo más evidente era esta sensación como de desigualdad, de abuso de poder, pero asociada ¿a qué? Llevamos en Chile más de 8 años, al menos en el último proyecto de ley, discutiendo una reforma a las pensiones. Claro. Y sabemos el tipo de pensiones que tenemos en nuestro país, el mundo político no ha dado respuesta a esto. Sabemos que efectivamente hay dilemas que tienen que ver con la igualdad de género, que son fundamentales y que tampoco ha sido posible. Recién la Convención Constitucional logró instalar la paridad y se ha ido con mucha dificultad avanzando en esa materia. Sabemos que los temas de violencia se han ido agudizando. En vez de, en el fondo, poder generar una respuesta adecuada para los temas de seguridad ciudadana, hoy en día ya estamos hablando de crimen organizado. Entonces, hay respuestas que la ciudadanía requiere, que se han ido, en el fondo, que el sistema político finalmente no ha podido procesar, y esto termina generando un malestar que desde nuestro punto de vista, a lo menos en el que tratamos bien en el libro, se transforma en el estallido social. Entonces, creo que estamos frente a un dilema en la sociedad chilena donde se encauzó, afortunadamente, lo que ocurrió en el estallido en una propuesta que en el fondo fue el acuerdo del 15 de noviembre, que fue el proceso institucional, pero esa respuesta, finalmente, 3 años después, todavía no ha tenido cabida en la práctica.